Tras las hermosas fachadas se esconden secretos que se mantienen en secreto. Ponte cómodo mientras exploras destinos en los que podrás reconocerte fácilmente a ti mismo o a tus seres queridos. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de 3 habitaciones en el 7º piso. Zinaida sacudió el polvo de la pulida cómoda del dormitorio, paseando tranquilamente alrededor de una fotografía con marco plateado. En la foto, ella y Valerie se abrazaban en casa de Sachs. 25 años atrás, este hombre le había jurado amarla para siempre. El portazo la sobresaltó. Valerie regresó a casa a las 6:30, antes de lo habitual. ¡Qué extraño! En los últimos meses, había estado apareciendo tarde por la noche, y a veces ni siquiera se quedaba a dormir. Le explicó brevemente el viaje de negocios, sin siquiera molestarse en dar detalles convincentes. Zina, la llamó con rudeza desde el pasillo. Ven aquí rápido. Zinaida dobló cuidadosamente su trapo y entró tranquilamente en la sala. Tras más de 25 años de matrimonio, había aprendido a percibir el estado de ánimo de su marido por su entonación. Hoy había algo nuevo en su voz, una irritación o cansancio inusual tras un día difícil, algo decisivo y a la vez triunfante. Valerie estaba de pie en medio de la habitación, todavía con su costoso abrigo italiano. Su cabeza calva brillaba bajo la lámpara de araña de cristal, la misma que habían elegido juntos hacía 10 años. Una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro de 55 años, a la vez complacida y desdeñosa, como la de un hombre que finalmente hubiera decidido tirar algo de lo que se había cansado hacía tiempo. Siéntate, señaló con la cabeza hacia el sofá. Zinaida permaneció de pie junto a la puerta, presintiendo instintivamente una trampa. Algo en la postura de su marido, algo en su mirada, la hizo recelar. Bien, quédate. Entonces mejor, rió Valerie, ajustándose la corbata. Lo que voy a decir solo tomará un minuto. No hace falta que te pongas cómodo. Paseó de un lado a otro por la habitación, con las manos a la espalda, como un general ante un rango. Zinaida lo observó en silencio, sintiendo una opresión fría en el estómago. Valerie se detuvo junto a la ventana, miró la lluvia y se giró bruscamente hacia su esposa. Cariño, empezó con ternura burlona, alargando las palabras. Ya no te necesito. Había envejecido por completo. Arrugas, canas, pechos flácidos. Es hora de darte por perdida. Las palabras fueron como una bofetada. Zinaida sintió una oleada de calor que le subía del pecho a la cara, y el corazón se le ralentizó, pero por fuera permanecía tranquila, apretando solo un poco más el dobladillo de su bata. Mañana por la mañana pedirás el divorcio, continuó Valerie, disfrutando claramente de su silencio. Y hoy, empaca tus cosas y vete. Mi apartamento está registrado a mi nombre, así que no tienes ningún derecho aquí. Extendió las manos con fingido arrepentimiento, como un actor en un escenario. Puedes mudarte con tu hijo por ahora. Maxime probablemente se hará cargo de su madre. Aunque es joven, necesita su propia vida. No es muy agradable vivir bajo el mismo techo con su madre. Zinaida permaneció en silencio, solo sus dedos apretando el borde de su delantal. Valerie frunció el ceño. Claramente esperaba histeria, lágrimas y súplicas de perdón. «¿Estás sordo?», ladró, perdiendo la paciencia. «Te dije que te prepararas. ¿O esperas que yo mismo empaque tu ropa en la maleta?» «Te entiendo», respondió Zinaida en voz baja. «¿Y dónde vivirás con Anna? ¿Aquí o en su apartamento?» Valerie se quedó desconcertado. ¿Cómo se enteró de Anna? Lo había ocultado todo con tanto cuidado. «No es asunto tuyo», murmuró, apartando la mirada. «Lárgate de aquí». «Entendido», asintió Zinaida y se dirigió al dormitorio. Valerie se quedó en la sala, encendió la tele y se sirvió coñac de una costosa licorera de cristal. Todo había sido más fácil de lo que pensaba. Nada de escenas, ni gritos, ni intentos de aferrarse a él. Quizás ella ya lo entendía todo. La joven amante ansiaba que se liberara de ese peso muerto. En el dormitorio, Zinaida abrió lentamente el viejo armario de madera. 25 años de matrimonio cabían en unos pocos estantes de ropa. Sacó un vestido gris de la percha, el mismo que usaron en su boda en la pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. Entonces Valerie le susurró al oído que era la mujer más hermosa del mundo. Dijo que la amaría para siempre. «Ha envejecido», resonaron sus palabras en su cabeza. Zinaida se dirigió a la bodega y se miró en el espejo. 52 años. Mechones grises en su cabello castaño claro, que no se había teñido en un año. Arrugas alrededor de los ojos, mejillas ligeramente caídas. Sí, la juventud no se recupera. ¿Pero es esa razón para desechar a alguien como si fuera una posesión indeseada? ¿Acaso 25 años de matrimonio,
2 hijos, noches sin dormir junto a la cama de su marido enfermo no significa nada? ¿Acaso todo eso no significa nada? Sacó una vieja maleta del armario y empezó a empacar lo esencial. Fotos de los hijos de Maxim y Sveta. Unos vestidos, ropa interior, un neceser con los restos de un pintalabios barato. Todo lo demás lo recogería después. Zinaida se sentó en el borde de la cama donde ella y Valerie habían dormido durante los últimos años, como desconocidos. ¿Cuándo cambió todo? Cuando él dejó de verla como mujer y empezó a verla como una sirvienta. Debió de ser gradual. Primero, empezó a agradecer la cena con menos frecuencia, luego dejó de fijarse en sus vestidos nuevos, luego empezó a llegar a casa cada vez más tarde, y ella lo soportó, esperando, pensando que era temporal, que su crisis de la mediana edad pasara, que entrara en razón. Resultó que no fue así. Lo último que recogió fue una pequeña caja de costura, escondida tras una pila de sábanas. Dentro, no solo había hilo y agujas, sino documentos y fotografías cuidadosamente doblados. Zinaida había dedicado mucho tiempo a reunir esta colección. Paciente y metódicamente, año tras año. Valerie ni siquiera sospechaba con qué atención su esposa examinaba su teléfono mientras se duchaba, cómo fotografiaba documentos de su maletín mientras dormía, cómo grababa sus conversaciones telefónicas con socios sospechosos en una vieja grabadora escondida en la estantería. Por si acaso, se dijo a sí misma, archivando cuidadosamente otro documento. La oportunidad había llegado. Zinaida cerró su maleta y fue a la sala. Valerie cambiaba de canal perezosamente, repanchingado en su sillón de cuero favorito. El televisor mostraba las noticias, algo sobre la caída del tipo de cambio y el aumento de precios. ¿Listos?, preguntó sin girar la cabeza. Deja las llaves del apartamento en la mesa del pasillo. Espera, dijo Zinaida. Había tanta firmeza en su voz que Valerie se giró sorprendido. Su esposa estaba de pie en medio de la habitación, con una maleta en una mano y una carpeta amarilla en la otra. Su rostro reflejaba una extraña calma. ¿Qué es esa carpeta?, preguntó con cautela, bajando el volumen del televisor. ¿Tú seguro?, respondió Zinaida con calma. Por si cambias de opinión sobre echarme. Dejó la carpeta sobre la mesita de centro de cristal. Valerie la miró con recelo. ¿Qué seguro? ¿Qué clase de chistes estúpidos son estos? Nada de chistes, Zinaida negó con la cabeza. Ábrela y mira. Valerie, a regañadientes, tomó la carpeta. La abrió. Lo primero que vio fue una fotografía a color. Salía del brazo de una joven rubia, Anna, de un hotel caro en el centro de la ciudad. Luego, otra fotografía. Le entrega un fajo de billetes a un hombre con chaqueta de cuero cerca de un jeep negro en el patio de su casa. El rostro de Valerie palideció lentamente. ¿De dónde sacaste esto?, graznó, pasando las páginas. No importa dónde. Lo que importa es el qué, respondió Zinaida, sentada en el borde del sofá. Aquí hay documentos muy interesantes sobre tus tratos con el señor Krotov, grabaciones de tus conversaciones telefónicas sobre blanqueo de capitales, extractos de tus cuentas en bancos extranjeros y muchas otras cosas curiosas. Valerie hojeó febrilmente el contenido de la carpeta. Con cada página, su rostro se tornó cada vez más sombrío. Fotografías, documentos bancarios, transcripciones de conversaciones. ¿Cómo había recopilado todo esto? ¿Me seguías?, preguntó con dificultad, sintiendo que se le secaba la boca. Fui una esposa atenta, respondió Zinaida secamente. 25 años de atención. Resulta que valió la pena. Valerie cerró la carpeta de golpe. Le temblaban las manos traicioneramente. ¿Cómo logró reunir tanto material incriminatorio? Y lo más importante, ¿cuándo? Había sido tan cuidadoso. ¿Qué quieres? ¿Dinero?, susurró, sintiendo el sudor frío correr por su frente. ¿Qué quiero yo?, sonrió Zinaida, y en esa sonrisa, Valerie vio de repente a una mujer extraña. Quiero que entiendas una cosa simple, Valera. Ya no soy la tonta sumisa que fingí ser todos estos años. Zinaida se levantó, cogió su maleta y se dirigió lentamente hacia la salida, dejando la carpeta sobre la mesa. ¿Sabes qué es gracioso? Se detuvo en la puerta. Incluso te estoy agradecida por esta noche. Me liberaste de tener que fingir ser una esposa amorosa. Valerie tragó saliva. Tenía la garganta tan seca que le costaba hablar. Zina, vamos, hablemos como gente normal, intentó, pero su voz temblaba traicioneramente. Somos adultos, ¿verdad?, preguntó con fría ironía. Fue cuando me llamaste viejo y me dijiste que me fuera, o cuando me dijiste que recogiera mis harapos. Zinaida abrió la puerta, pero no salió. Se quedó en el umbral, como saboreando el momento.
Estudiando los documentos para asegurarme de que esté bien de salud, dijo, señalando la carpeta con la cabeza. Solo recuerdo que tengo copias en un lugar muy seguro y gente que sabe qué hacer con ellas si me pasa algo. Yo nunca lo haría, empezó Valerie. Claro que nunca, interrumpió Zinaida. Eres tan noble. Echar a tu esposa a la calle después de 25 años de matrimonio. Muy noble. Hizo una pausa, mirándolo con una expresión que parecía traslucir. Ah, sí, Valera, olvídate del divorcio. Al menos hasta que discutamos todos los detalles de nuestro nuevo acuerdo, y dile a tu Anya que no se apresure a mudarse por ahora. Quizás tenga que buscar un nuevo patrocinador. La puerta se cerró suavemente, casi sin hacer ruido, tras ella. Valerie se quedó solo con la carpeta amarilla en las manos. Afuera había caído la noche de octubre y la lluvia había arreciado, golpeando el cristal con renovado vigor. El apartamento se había vuelto muy silencioso. Demasiado silencioso. Incluso el televisor estaba en silencio. Valerie había olvidado volver a encender el sonido. Se hundió pesadamente la silla y volvió a abrir la carpeta. Con dedos temblorosos, hojeó los documentos, fotografías con Anna, grabaciones de conversaciones telefónicas con Krotov sobre transacciones dudosas, extractos bancarios de cuentas que ni siquiera Hacienda conocía, copias de contratos de entregas ficticias. Había suficiente material allí para... Lo encerraría durante años, o como mínimo destruiría su negocio, su reputación y todo lo que había construido en los últimos 10 años. ¿Cómo lo hacía, cuando encontraba tiempo? Recordaba cómo Zinaida le llevaba café a la oficina mientras él trabajaba con papeleo en casa, cómo ordenaba su maletín, ordenándolo, cómo a veces entraba en la habitación cuando le hablaba por teléfono y él saludaba distraídamente, como diciendo, no me molestes. Resultó que no solo no interfería. Estaba escuchando, memorizando, anotando. Valerie sintió un escalofrío. Por primera vez en muchos años, sintió un miedo genuino, animal. Y algo más, un extraño respeto por una mujer a la que consideraba débil y de voluntad débil. Resultó que no conocía a su esposa en absoluto. Valerie llevaba más de una hora sentado en su sillón de cuero favorito, pero aún no se animaba a soltar la maldita carpeta amarilla. Le temblaban las manos cada vez que pasaba la página. ¿Cómo había conseguido Zinaida reunir tanto material incriminatorio? Y lo más importante, ¿por qué? ¿De verdad sabía desde el principio de sus planes para deshacerse de ella? El coñac en la copa de cristal hacía tiempo que se había calentado, pero Valerie ni siquiera lo notó. Todos sus pensamientos se centraban en el contenido de la carpeta. Cada documento, cada fotografía, le golpeaba los nervios como un martillo, destrozando la imagen que tenía de su propia esposa. Abrió la carpeta de nuevo y vio la primera fotografía. Una foto a color de alta resolución, claramente tomada con una cámara profesional con teleobjetivo. Él y Anna salían del Hotel Metropol en el centro de la ciudad. Ella se aferra a su hombro como una colegiala enamorada. Él la rodea con el brazo por la cintura. En su rostro se dibuja la sonrisa feliz de un completo idiota que cree que el mundo es suyo. En la esquina inferior derecha de la foto, la fecha y la hora están claramente impresas, el jueves pasado, 15:30. Valerie recordaba ese día a la perfección. Una soleada tarde de octubre. Le mintió a Zinaida diciéndole que iba a una importante reunión de negocios con posibles inversores, pero en cambio pasó 3 horas en una suite de lujo con su joven amante, haciendo el amor y planeando su futuro juntos. Incluso hablaron de qué muebles comprarían para su apartamento compartido. Y alguien estuvo observando todo el tiempo, fotografiando, documentando. La segunda fotografía le dio escalofríos. Estacionando en el patio de su casa. Una tarde gris de octubre, con las farolas encendidas. Le entrega un sobregrueso a Krotov, un hombre de mediana edad con una costosa chaqueta de cuero. Toma el dinero, mirando nerviosamente a su alrededor con aire de paranoico profesional. La foto incluso muestra la matrícula de la camioneta negra de Krotov con vidrios polarizados. Pero lo más aterrador fue que la ventana de su apartamento se veía claramente al fondo de la fotografía. 7º piso, tercera ventana, su dormitorio a la izquierda. La foto fue tomada desde esa misma ventana, de arriba a abajo. Esto significaba que Zinaida estaba en casa, fotografiando a su esposo entregando un soborno a un jefe mafioso. «Maldita sea, qué ciego estaba», exhaló Valerie, sintiendo un sudor frío en la frente y las palmas de las manos. ¿Cuántas veces lo había filmado? ¿Cuántos momentos comprometedores había capturado? ¿Y por qué él no se había dado cuenta de nada? ¿De verdad había estado tan absorto en sus asuntos y placeres que había dejado de prestarle atención a su esposa? El contenido de la carpeta se volvió aún más amenazador. Registros de transacciones bancarias cuidadosamente organizados, transferencias a cuentas en el extranjero,
sumas que había ocultado a Hacienda durante años, documentos a los que solo él tenía acceso. ¿Cómo consiguió esta información? Solo él conocía la caja fuerte de su oficina. Y su ordenador personal estaba protegido con contraseñas complejas. Aunque Valerie lo recordaba con dificultad. Sí, a veces le pedía a Zenaida que ordenara su despacho cuando teletrabajaba. Ella, en silencio, quitaba el polvo, ordenaba papeles y traía café, mientras él, sentado frente a la computadora, se concentraba en escribir informes y contratos, y prácticamente la ignoraba. Ahora quedaba claro qué había estado haciendo mientras limpiaba. Había memorizado contraseñas, había mirado por encima de su hombro, había fotografiado la pantalla de su teléfono, había revisado documentos dejados en su escritorio y quizás incluso había instalado software espía en su computadora. Qué ingenuo pensar que era una ama de casa inofensiva. Valerie se levantó pesadamente de la silla y se paseó lentamente por la habitación, con las piernas a punto de desfallecer y la cabeza zumbando. Necesitaba pensar con lógica, pero sus pensamientos eran confusos. Durante 25 años, había considerado a Zenaida una mujer tranquila y sumisa que cocinaba, limpiaba y no hacía preguntas innecesarias. Pero resultó ser inteligente y paciente, mucho más inteligente de lo que creía. Se detuvo junto a la amplia ventana de la sala, observando las luces dispersas en las casas vecinas. La noche de octubre había sumido la ciudad en la oscuridad. En algún lugar, quizá en una de esas ventanas iluminadas, su esposa está sentada, planeando su futuro. Decidiendo cómo usar las pruebas incriminatorias que ha recopilado. Durante todos estos años creyó tener el control, que Zenaida dependía completamente de él, pero resultó que había caído en sus garras. El sonido agudo de su teléfono lo sobresaltó y se dio la vuelta. El nombre de Anna apareció en la pantalla. Valerie miró su reloj, eran las 10:30. Era un poco tarde para llamadas. Pero a Anna nunca le importó el tiempo de los demás. «Hola», dijo con voz ronca, contestando la llamada. «Valeric, querido». La voz de su amante sonaba emocionada, ligeramente impaciente. «¿Qué te pasa? Llevo toda la noche esperando tu llamada». Despidió a la anciana. «Ya he empezado a empacar para la mudanza. ¿Te lo puedes creer? Incluso he encontrado cortinas nuevas para nuestra habitación. Tan hermosa, con borlas doradas». Valerie guardó silencio, mirando mecánicamente la fotografía donde aparecían abrazados a la entrada de un hotel caro. Anna parecía tan contenta en la foto, tan segura de su victoria total sobre su rival, y él parecía un tonto presumido, creyendo que podía jugar con el destino de los demás con impunidad. «Valia, ¿me oyes?». Un tono de preocupación se dibujó en la voz de Anna. «Prometiste llamarme en cuanto te ocuparas de ella». «Sí, sí, te oigo», logró decir finalmente, con dificultad para encontrar las palabras. «Escucha, Anya, tendremos que esperar un poco con la mudanza». Un tono acerado y amenazador apareció al instante en la voz de Anna, queriendo decir, ¿qué se suponía que significaba eso? Habían surgido complicaciones inesperadas. ¿Qué otras complicaciones? Su voz se volvió más fría. «Pero me juraste que todo estaba decidido, que tu esposa no diría ni pío». Valerie se frotó la frente con la palma húmeda. ¿Cómo podía explicarle a una belleza de 28 años que la esposa que estaba a punto de desechar como una servilleta usada de repente, resultó ser la portadora de pruebas incriminatorias capaces de destruirlo por completo? «Anechka, querida, ahora mismo no puedo hablarte con detalle por teléfono. Nos vemos mañana y te lo explico todo. Valerie Mikhailovich». La voz de Anna se volvió completamente gélida, y Valerie se estremeció involuntariamente al oír el tratamiento formal por su nombre y patronímico. Solo lo llamaba así en momentos de extremo disgusto. «No estoy acostumbrado a esperar, y no pienso pasarme la vida jugando al escondite con tu esposa. Por cierto, tengo otras opciones para mi vida personal. Por si lo has olvidado». La amenaza era clarísima e inequívoca. Valerie sabía perfectamente que Anna nunca farolea. Una joven, guapa y ambiciosa rubia, con una figura magnífica y estudios universitarios. Si él no cumple con sus expectativas matrimoniales, buscará otro padrino adinerado sin dudarlo, y con bastante rapidez. «Por favor, deme un poco más de tiempo», pidió, percibiendo el tono lastimero y despectivo en su propia voz. «Necesito tener todo en orden legal. Los papeles del divorcio, la división de bienes. Verá, no puede permitirse errores». «De acuerdo», espetó Anna, con el tono de un fiscal dando un veredicto. «Le doy hasta mañana por la noche. Exactamente 24 horas. Pero esta es la última vez que mostraré tanta paciencia. Si la situación no se aclara para mañana a las 8, buscaré a un hombre que de verdad no tenga miedo de tomar decisiones importantes».
Los breves pitidos en la línea sonaban como disparos. Valerie dejó lentamente el teléfono sobre la mesa de centro, sintiendo una dolorosa opresión en el pecho. Excelente. Ahora ya Nana está ejerciendo presión psicológica. Resulta que está atrapado en una espiral entre una esposa vengativa y repentinamente más inteligente, y una amante exigente y caprichosa. Volvió a examinar la carpeta, con la esperanza de encontrar al menos algo que demostrara ser una exageración o un engaño. Quizás algunos documentos eran falsos. Quizás Zinaida solo intentaba asustarlo. Pero no, todos los documentos eran absolutamente auténticos. Todas las fotografías eran auténticas. Además, la mayoría de los materiales iban acompañados de notas manuscritas. La letra de Zinaida, 15 de abril. Reunión del Comité de Investigación. En la oficina, hablando de la entrega falsa. Cantidad, 500.000. 22 de abril. Transferencia de 200.000 a una cuenta personal en el extranjero. No solo recopilaba información, sino que la analizaba, preparándose para la guerra. Valerie sintió que se le secaba la boca y que el corazón le latía con más fuerza. ¿Para qué se preparaba exactamente Zinaida? ¿Para hoy? ¿Significaba esto que de alguna manera conocía sus planes de divorciarse y casarse con Anna? ¿O simplemente presentía que tarde o temprano ese momento llegaría inevitablemente? La intuición femenina, que él siempre consideró invención de románticos ingenuos. Al final de la carpeta había un viejo. Una grabadora de voz digital. Un dispositivo compacto con una carcasa desgastada. Valerie la reconoció. Era su propio dispositivo de la universidad, el que usaba para grabar clases. Creyó haberlo tirado hacía años. Resultó que Zinaida se lo había quedado. Con creciente ansiedad, pulsó el botón de reproducción. Su propia voz empezó a sonar al instante. Escucha, Krotov, no me importan tus problemas. El dinero tiene que estar blanqueado para fin de mes, si no, Hacienda empezará a investigar más a fondo. El nuevo jefe es muy íntegro. Valerie hizo una mueca. Recordó esta conversación de hacía mes y medio en su oficina en casa. En aquel entonces, pensó que Zinaida se había ido a casa de su vecino. Y entonces la voz de Krotov se hizo clara. Valera. Lo haremos a través de la empresa de mi esposa. No entiende nada de ti, Zinka. Y entonces resonó su propia risa. Ni siquiera sabe escribir bien su nombre. La tapadera perfecta. Escuchar esas palabras fue insoportable. Y Zinaida estaba de pie junto a la puerta, anotándolo todo. La grabación terminó. La habitación quedó en silencio, solo la lluvia golpeaba las ventanas. Valerie cerró la carpeta. Sus manos ya no temblaban. Estaban paralizadas ante la realidad de la catástrofe. ¿Qué hacer ahora? Zinaida lo tenía agarrado por el cuello. Estos documentos serían suficientes para 10 años de prisión o el colapso total de su negocio. Y, sin embargo, había mencionado guardar copias en un lugar seguro. Así que, aunque tomar los originales fuera inútil, era un callejón sin salida. Mañana conocería el precio de su libertad, y sin duda sería muy alto. Valerie se despertó con el insistente sonido de su teléfono. Ayer le dolía la cabeza. Era evidente que se había excedido con el coñac, intentando ahogar el pánico que le producía examinar la carpeta. La gris mañana de octubre se filtraba a regañadientes por las cortinas ligeramente corridas. Eran las 8:30, había dormido toda la primera mitad de la jornada. Krotov llamaba. Valerie dudó un segundo. Mirando la pantalla, finalmente respondió. Necesitaba actuar con normalidad, no levantar sospechas. Valera, buenos días. Su voz ronca sonaba sospechosa. Alegre para ser tan temprano. ¿Cómo estás? No pude comunicarme ayer por la tarde. Pensé que te había pasado algo. Todo bien, mintió Valerie, frotándose las sienes doloridas. ¿Qué pasó? Me quedé dormido un poco. Pero hay un problema. ¿Recuerdas lo que hablamos del nuevo envío de suministros médicos de Alemania? El comprador nos está presionando, está nervioso. Dice que si no solucionamos el problema para el viernes, buscará otros proveedores. El trato es lucrativo, vale 1,5 millones. Valerie cerró los ojos y se apoyó en la cabecera. Apenas ayer por la mañana, esta conversación habría parecido un momento de negocios cualquiera, uno de tantos. Ahora, cada palabra resonaba en su cabeza como un martillo golpeando un yunque. Había una grabación de esta conversación en alguna parte. En algún lugar, Zinaida estaba sentada con auriculares, tomando notas sobre él en su expediente. Oye, pospongamos este trato una semana, dijo con cuidado, eligiendo bien las palabras. Necesito resolver algo urgentemente.
Asuntos familiares, ¿sabes? Una semana, dijo Krotov, genuinamente sorprendido. Valera, ¿estás enferma? ¿Tienes fiebre? Normalmente no se deja pasar esa cantidad de dinero. Sobre todo porque el comprador es confiable y de probada eficacia. Es solo que mis circunstancias personales son muy complicadas. No puedo explicarlo con detalle ahora mismo. Entiendo. Bueno, intentaré ganar tiempo. Se me ocurrirá algo. Diré que los proveedores se están retrasando con el papeleo. Pero no podré retener al comprador mucho tiempo. Ya tiene el dinero preparado. Tras el desmayo, Valerie se sentó en el borde de la cama un buen rato, mirándolos a ambos. ¿Cómo podría trabajar ahora, consciente de que cada uno de sus movimientos podría ser grabado? ¿Cómo podría reunirse con Krotov y sus otros socios, sabiendo que cualquier conversación descuidada podría convertirse en prueba irrefutable de su culpabilidad ante el tribunal? La vida se había convertido en un campo minado. Un paso en falso y todo se esfumaría. Necesitaba actuar, y rápido. Primero, necesitaba averiguar las condiciones exactas de Zinaida, ver si podía llegar a un acuerdo, a un compromiso. Marcó su número, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesita de noche. Un timbre largo, luego una voz familiar y tranquila. Hola, Zina, soy yo. Necesitamos hablar urgentemente. Buenos días, Valera. Dormí bien. Había algo fundamentalmente nuevo en tu voz. Ni burla, ni ira, ni resentimiento. La confianza serena y fría de quien tiene todas las cartas en la mano. Zina, nos vemos hoy y hablamos de tus condiciones. ¿Lo que quieres? ¿Mis condiciones? Preguntó con un toque de sorpresa. ¿Pero no fuiste tú quien dijo anoche que ya no me necesitabas? Que he envejecido y es hora de darme por vencido. Valerie apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. La humillación le quemaba por dentro como ácido, pero no tenía elección. El orgullo era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Ayer saqué conclusiones precipitadas. Necesitamos pensarlo con calma, sopesar todas las opciones. Por supuesto, querida. La voz de Zinaida adquirió un tono condescendiente. Nos vemos hoy a las 15 en el Café Bremena Goda. ¿Sabes dónde está? Ya lo sé. El café del centro de negocios siempre está lleno de gente. Un lugar público. Excelente. Y Valera, ven sola sin Anna. Esta es nuestra conversación. La línea suena brevemente. Valerie arrojó el teléfono sobre la cama, sintiendo una oleada de ira impotente. Incluso había elegido astutamente el lugar de encuentro, un café del centro, donde él no podía perder los estribos, gritarle ni intentar agredirla físicamente. Inteligente. Muy inteligente. ¿De dónde había sacado tanta astucia táctica? A las 12:30, mientras Valerie intentaba prepararse para la ducha, Anna llamó. Valerie, ¿qué te pasa? Su voz sonaba tensa e impaciente. No pude dormir en toda la noche, estaba preocupado. ¿Cuándo vas a hablar con ella? Quedo con ella hoy a las 3. Lo averiguaré todo. ¿Y qué le dirás? ¿Qué táctica elegirás? Valerie se frotó la frente con la palma húmeda. ¿Qué táctica? ¿Qué dirá? Que su esposa resultó no ser una inútil doméstica, sino una mujer muy inteligente que con paciencia recopiló pruebas incriminatorias durante años, que ahora lo tiene agarrado del cuello con mano de hierro y le dicta sus condiciones con calma. Intentaré negociar amistosamente. Probablemente pedirá dinero. La mayoría de las esposas en situaciones así piden dinero. ¿Cuánto crees? Aún no lo sé, pero me estoy preparando para lo peor. Valera, la voz de Anna se ha vuelto notablemente más áspera y fría. Entiendes perfectamente que no puedo esperar eternamente. Soy joven, tengo toda la vida por delante. Tengo una oferta seria de Andrei Petrovich. Lleva 6 meses cortejándome con insistencia. Valerie conocía bien a Andrei Petrovich, dueño de una gran cadena de concesionarios de coches, un hombre adinerado de unos 50 años. Un hombre digno y respetable, de modales impecables, trajes caros y una cartera abultada. Un competidor más que serio. Dame hasta mañana por la mañana, pidió. Todo se decidirá hoy. Hasta mañana por la mañana. Pero este es realmente el último día que estoy dispuesto a esperar. El Café Bremenigodi estaba ubicado en pleno centro de la ciudad, en la planta baja de un prestigioso centro de negocios. Valerie llegó 10 minutos antes y eligió una mesa junto al gran ventanal panorámico. No había mucha gente entre el almuerzo y la merienda, cuando el café solía estar vacío. Solo unos cuantos hombres de negocios con sus computadoras portátiles y un par de señoras mayores con bolsas de compras.
Zinaida apareció exactamente a las 3 de la tarde. Valerie apenas la reconoció e incluso se incorporó sorprendido. Llevaba un elegante abrigo negro de corte impecable, de esos que él definitivamente nunca había visto. Llevaba el pelo impecablemente peinado en una peluquería. Maquillaje ligero pero aplicado con maestría. Un bolso nuevo que, sin duda, había costado un ojo de la cara. Parecía digna, segura de sí misma, como una empresaria exitosa, nada que ver con la ama de casa oprimida y oprimida a la que se había acostumbrado durante un cuarto de siglo. Perdón, no llego tarde. Se acercó a la mesa y se quitó el abrigo. No, todo está bien. Valerie instintivamente quiso levantarse y ayudarla con el abrigo, pero ella lo logró con destreza. Te ves muy bien. Gracias por el cumplido. Zinaida se sentó frente a él e hizo una seña a la camarera. ¿Podría tomarme una americana sin azúcar y una rebanada de tarta de queso? Por supuesto. ¿Quiere algo más? La joven se volvió hacia Valerie. Solo un espresso doble. Cuando la camarera se fue, se produjo una pausa incómoda y tensa entre ellos. Valerie no sabía cómo empezar la conversación. Todas las frases y argumentos que había preparado con tanto esmero en casa de repente le parecieron inapropiados y estúpidos. ¿Y Valera? Zinaida fue la primera en romper el silencio, extendiendo con calma una servilleta sobre su regazo y estudiando el contenido de la carpeta del día anterior. Él la estudió. Se acercó a ella, bajando la voz instintivamente. Zina, entiendo que estés muy enojada conmigo, y tienes toda la razón. Pero intentemos resolver esto de forma civilizada y humana. Civilizada. Sonrió levemente, y a Valerie le pareció casi sincera. Me pregunto, ¿cómo ves exactamente una solución civilizada a nuestra situación? Dime directamente cuánto dinero necesitas. Estoy dispuesta a proveerte generosamente por el resto de tu vida. Nunca pasarás necesidad. Zinaida removió el azúcar en su café lentamente, sin prisa. Sus movimientos eran tranquilos, mesurados, seguros. Sin prisa, sin nerviosismo ni alboroto. ¿Dinero? Preguntó finalmente, tomando un sorbo de café. ¿Y quién te dijo que aquí todo es cuestión de dinero? Valerie estaba completamente perdido. ¿Y luego qué? ¿Un inmueble, un apartamento, una dacha, un coche, joyas? Valera. Zinaida lo miró con franca compasión. Sigue sin entender nada. Sí, absolutamente nada. No se trata de dinero ni de propiedades. ¿Entonces qué es? Respeto. Tomó con cuidado un pequeño bocado de tarta de queso. Durante 25 años seguidos, me trataste como si fuera un mueble. Me considerabas un completo idiota, incapaz de nada serio. Te reíste de mí con tus amigos y amantes. Valerie sintió que su rostro se sonrojaba de forma delatora. Así que había escuchado algo más que esa conversación con Krotov. Zina, por favor, no pongas excusas. Levantó la mano con calma. No estoy enfadada en absoluto. Al contrario, me diste un regalo muy preciado. ¿Qué regalo? Me liberaste de mis últimas ilusiones. Durante todos estos años, pensé sinceramente que si era la esposa perfecta, si te amaba de verdad y te apoyaba en todo, algún día tú también me amarías. Ingenuo, ¿verdad? Valerie guardó silencio, sin saber cómo responder a esas palabras. Y ahora por fin sé la verdad, continuó Zinaida con la misma serenidad, y puedo construir una nueva vida con tranquilidad. Sin ilusiones. No comprendió de inmediato la nueva vida. Valera, quiero el divorcio. Un divorcio real y oficial, con una división justa de los bienes. Pero Valerie está completamente confundido. Estabas categóricamente en contra del divorcio. Anoche me dijiste que lo olvidara. Ayer me impactaron profundamente tus palabras, pero hoy lo pensé con calma y tomé una decisión definitiva. Zinaida sonrió, y su sonrisa parecía sincera. ¿Por qué debería aferrarme a un hombre que no me ama y nunca me ha amado? Zina, quizás aún podamos arreglar las cosas entre nosotras. Empezar de cero. No, Valera. Hay cosas que no se pueden arreglar. Terminó su café. Pero quiero dejar este matrimonio con dignidad. Recibir una compensación justa por un cuarto de siglo de vida desperdiciada. ¿Cuánto quieres? Di cualquier cantidad. La mitad de todo. La voz sonaba perfectamente tranquila, pero absolutamente firme. Exactamente la mitad de los bienes oficiales y la mitad de todos los ingresos no oficiales. Valerie casi se atraganta con el café. La mitad. Zina, ¿te das cuenta de las cantidades astronómicas de las que hablamos? Lo entiendo perfectamente. Sacó un papel cuidadosamente doblado de su elegante bolso. Aquí tienes mis cálculos detallados,
basados en los documentos que dejaste en casa con tanta negligencia. Valerie desdobló la hoja, miró las cifras y sintió un escalofrío helado. Ella sí que sabía todos sus ingresos. Absolutamente todo, incluso los más secretos. Eso es completamente imposible, susurró. ¿Por qué? Zenaida estaba realmente sorprendida. Según el derecho de familia, la esposa tiene pleno derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Y en cuanto a los ingresos no oficiales, bueno, tú y yo tenemos un acuerdo especial al respecto. Golpeó la mesa con el dedo significativamente. La indirecta era clarísima. Los documentos de la carpeta amarilla. Sina, por favor, sé razonable. Una cantidad de dinero tan grande. Seré perfectamente razonable, lo interrumpió Zinaida con calma. Te doy exactamente un mes para preparar todos los documentos. Procesa las transferencias y vende lo que haya que vender. Dentro de un mes, iremos al notario a firmar un acuerdo de conciliación. ¿Y si me niego rotundamente? Zinaida se levantó de la mesa y empezó a ponerse el abrigo. Entonces todos los documentos financieros irán inmediatamente a Hacienda. Y las grabaciones de audio de sus conversaciones irán directamente a la fiscalía. Se abotonó la camisa con cuidado. Piensa con calma si te conviene perder la mitad de tu dinero o absolutamente todo, incluida tu libertad personal. Sina, espera. Valerie intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le obedecían. Un mes, Valerie, exactamente 30 días. Y recuerdo que tengo copias fiables por todas partes. Así que ni se te ocurra hacer una tontería. Se giró con decisión y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Valerie la observó con impotencia, aún incapaz de creer del todo lo que estaba pasando. Su sumisa, silenciosa y oprimida esposa acababa de darle un ultimátum severo y él no veía salida. La joven camarera trajo la cuenta. Valerie pagó mecánicamente la cuenta con una generosa propina y salió lentamente. El frío viento de octubre agitaba sin piedad el dobladillo de su costoso abrigo. En lo alto de las ramas desnudas, graznaban cuervos negros. Era un día de otoño perfectamente normal en una ciudad perfectamente normal. Pero su vida nunca volvería a ser la misma. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Anna. ¿Pero cómo había ido la reunión? Contestó literalmente al primer timbrazo. Muy mal, dijo Valerie con la mayor sinceridad. Es catastróficamente malo. ¿Qué exigía exactamente? La mitad de mis propiedades y un divorcio oficial. La mitad. La voz de Anna se volvió al instante estridente de indignación. ¿Estás loca? Bajo ninguna circunstancia le des ni un solo copeca a este codicioso. Anya, simplemente no entiendes toda la situación. Tiene pruebas incriminatorias serias en sus manos. ¿Qué otra prueba incriminatoria podría tener una ama de casa común y corriente? Fotos de platos sucios. Valerie cerró los ojos y se apoyó en la fría pared del edificio. Explicarle a Anna que una ama de casa común y corriente había demostrado de repente ser mucho más lista que ambos estaba definitivamente fuera de su alcance. Dame tiempo para pensar hasta mañana por la mañana, Valerie. Su voz se volvió completamente gélida. Si le das a ese idiota codicioso la mitad de tu dinero, puedes olvidarte de mí para siempre. Para siempre. Anya, por favor. Nada, por favor. Toma tu decisión final. O ella o yo. No hay una tercera opción. Una voz aguda al otro lado de la línea. Valerie se quedó completamente solo en la ruidosa ciudad otoñal, con el teléfono apagado en la mano y la amarga certeza de que simplemente no tenía opción. Zinaida lo agarró con fuerza, y con cada hora que pasaba, ese abrazo se hacía cada vez más fuerte. Instintivamente levantó la cabeza y vio un cartel luminoso en un edificio cercano. Hoy comienza una nueva vida. Valerie sonrió con amargura. Sí, hoy sí que comenzaba una nueva vida, pero era completamente diferente a la que había soñado durante tanto tiempo. Valerie apenas durmió en toda la noche, dando vueltas en la amplia cama matrimonial, que ahora parecía vacía y fría, pensando en posibles soluciones a su situación actual. Por la mañana, un plan finalmente se había formado en su agotada cabeza, desesperado, arriesgado, pero el único posible dadas las circunstancias. Tenía que encontrar y destruir, a cualquier precio, esas mismas copias de los documentos de los que Zinaida había hablado con tanta confianza. Si no existían, todo su vómito cuidadosamente construido se derrumbaría como un castillo de naipes con la más mínima ráfaga de viento. A las 8:30 de la mañana. Apenas había bebido una taza de café fuerte cuando llamó a Anna. Necesitaba actuar rápido, antes de que Zenaida tuviera tiempo de dar más pasos. Anya, necesito tu ayuda urgentemente. Valerie, ayer te lo dije claramente, toma tu decisión final.
O resuelves el problema con tu esposa de una vez por todas, o me voy inmediatamente a casa de Andrei Petrovich. Estoy decidiéndome, créeme, pero necesito comprobar algo urgentemente en el apartamento. ¿Podrías mantener a Zinaida ocupada un par de horas, sacarla de casa? ¿Cómo? Anna parecía desconcertada. No lo sé exactamente. Piensa en algo convincente. Podrías decirle que quieres verla, hablar de la situación. Lo importante es que te asegures de que estará fuera de casa 2 o 3 horas. Anna guardó silencio un buen rato, considerando la propuesta. Bueno, intentaré arreglar algo, pero esto es lo último que haré por ti. Después de esto, o por fin estamos juntos, o se acabó todo entre nosotros. Entendido y aceptado los términos. A las 11 de la mañana, Valerie recibió el tan esperado mensaje. Habíamos llegado a un acuerdo con Anna. Nos encontramos a la 1 de la tarde en un gran centro comercial al otro lado de la ciudad. Le dije que quería comprar un regalo y que necesitaba un consejo femenino. Tienes al menos 2 horas libres. Valerie llegó a su casa a la 1:30 de la tarde. Lo primero que hizo fue inspeccionar cuidadosamente el estacionamiento y confirmar que el auto de Zinaida no estaba en su lugar habitual. Así que el plan de Anna había funcionado, y su esposa, efectivamente, se había ido de viaje de negocios. Subió al apartamento que le resultaba familiar y abrió la puerta con sus propias llaves, que, por suerte, Zinaida aún no le había quitado. Era una sensación extraña, casi dolorosa, ser ladrón y saboteador en su propia casa, donde había vivido durante más de 20 años. Empezó una búsqueda metódica y meticulosa por todo el apartamento, revisando cada cajón del escritorio, cada carpeta de documentos, cada caja vieja. Revisé todos los escondites posibles que conocía o podía imaginar, detrás de las filas de libros en el armario, debajo del colchón en el dormitorio, en maletas y bolsos viejos en el balcón, incluso los armarios de la cocina, entre cereales y latas. El resultado fue deprimente, nada. Ni un solo documento sospechoso, ni una sola fotografía incriminatoria, ni una sola grabación. El ordenador de casa de Zinaida estaba cerrado con una contraseña compleja. Valerie probó varias opciones obvias: su fecha de nacimiento, los nombres de sus hijos, la fecha de su boda, los nombres de sus mascotas. Nada funcionó. El sistema le exigía insistentemente el código de acceso correcto. Entonces tomó una decisión radical e irreversible: desconectó el ordenador, desarmó con cuidado la unidad del sistema y desconectó el disco duro. Si realmente hay algo importante allí, los informáticos podrán extraer y restaurar la información. Pero si no hay archivos secretos, Zinaida simplemente perderá todos sus datos personales, fotos y documentos. A las 15, completó la búsqueda. El apartamento se veía exactamente igual desde fuera. Fue extremadamente cuidadoso y meticuloso, intentando no dejar rastro de su presencia. Tomó el disco duro extraído y salió apresuradamente de casa. De camino a casa, Anna llamó. Su voz sonaba cansada e irritada. ¿Encontraste algo útil? Lamentablemente, nada concreto todavía. ¿Y cómo fue tu reunión con ella? Muy extraño, debo decir. Estaba completamente tranquila, incluso alegre y animada. Se compró ropa nueva y cara y hablaba con alegría de sus planes para el futuro próximo. Se comportaba como alguien que ya había alcanzado una victoria definitiva. ¿Qué dijo exactamente sobre sus planes? ¿Que muy pronto comenzaría una vida completamente nueva e independiente? ¿Que siempre había soñado con ir a un cálido balneario, descansar de todos sus problemas, tal vez incluso completar cursos de formación avanzada, encontrar un trabajo interesante? Se comportaba como alguien recién salido de prisión. Valerie frunció el ceño, analizando la información que había recibido. Información. Así que Zinaida está completamente segura de su inevitable victoria. Esto significa que, o bien las copias de los documentos están bien guardadas y seguras, o bien, accidentalmente, no mencionó dónde suele guardar sus documentos más importantes. No lo dijo específicamente, pero mencionó de pasada que estuvo en el banco la semana pasada por un asunto importante, redactando o firmando algo importante. Banco. Caja de seguridad. Valerie maldijo en silencio. Claro, era el lugar más seguro para guardar pruebas incriminatorias de especial importancia. Esa misma noche, se encontró con Krotov en un pequeño restaurante casi vacío en las afueras de la ciudad. Tenía que advertir a su compañero criminal sobre los posibles problemas graves en el futuro cercano. Mira, tengo una situación muy complicada, empezó Valerie con cautela cuando los dejaron en relativa privacidad en una mesa de un rincón. ¿Qué, exactamente? Krotov bebió lentamente cerveza oscura de un vaso alto. Un drama familiar. Su esposa sospecha seriamente algo sobre nuestros asuntos.
Quizás pronto empiece a indagar y a hacer preguntas incómodas. ¿Tu Zinka? Se burló Krotov. Apenas sabe escribir una sola letra en una palabra sencilla. ¿De qué estamos hablando? No la subestimes tanto. Resulta que no es tan simple e ingenua como todos pensábamos. ¿Qué podría saber exactamente de nuestras operaciones? ¿De tratos con equipos médicos? ¿De tramas de documentos? Incluso podría haber grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. El rostro de Krotov se tornó serio y preocupado al instante. Esto es realmente muy malo. Extremadamente malo para ambos. ¿Qué propone hacer exactamente? Nada definitivo todavía. Quizás aún podamos llegar a un acuerdo pacífico con ella, pero prepárense para suspender por completo todas nuestras actividades conjuntas durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo, aproximadamente? Es difícil decirlo con exactitud. Un mes, quizá 2, hasta que la situación se aclare por completo. Krotov guardó silencio durante un largo rato, considerando con tristeza las perspectivas. Valera, ¿has considerado seriamente una solución más radical a este problema? ¿A qué te refieres exactamente? Valery sintió un escalofrío desagradable. Bueno, ¿cómo decirlo suavemente? En la vida ocurren todo tipo de desgracias. Sobre todo a las mujeres curiosas que saben demasiado. Valery sintió que se le helaba la sangre. ¿En serio lo insinúas? No estoy sugiriendo nada específico, desestimó Krotov rápidamente. Solo te recuerdo que cualquier problema en la vida se puede resolver de varias maneras. A veces hay que ser decisivo. Olvídate de esa opción para siempre. Al fin y al cabo, es mi esposa, la madre de mis hijos. La ahora exesposa formal de Krotov lo corrigió fríamente. Podría perfectamente enviarnos a ambos a prisión por mucho tiempo. Sin duda encontraré otra solución civilizada. Es asunto tuyo y tu decisión. Pero si las cosas salen muy mal, ni siquiera me conoces. Y nunca ha habido ninguna relación de negocios entre nosotros. Tras el desagradable encuentro con Krotov, Valery condujo un buen rato por las calles nocturnas casi vacías de la ciudad, sin saber a dónde iba. No quería volver a casa en absoluto. Un apartamento frío y vacío lo esperaba allí, agobiado por la casi desesperanza de su situación actual. Se detuvo frente al edificio de Anna y subió al piso que ya conocía. ¿Por fin has ideado algún plan de acción constructivo?, preguntó ella, dejándolo entrar a regañadientes. Por desgracia, todavía no hay nada definitivo. Necesito un poco más de tiempo para pensar. Se nos acaba el tiempo. Anna entró en la espaciosa sala de estar y se sentó ostentosamente en el sillón del fondo. Valery, estoy considerando seriamente la tentadora oferta de Andrei Petrovich. Anya, por favor, no te precipites en ninguna decisión final. No tengo ninguna prisa. Llevo 3 años esperando pacientemente a que por fin te divorcies y te cases oficialmente conmigo. Y ahora una ama de casa desganada te impone con calma duras condiciones, y tú estás dispuesto a someterte por completo y obedientemente. Simplemente no entiendes la complejidad. Yo lo entiendo absolutamente todo, y perfectamente. Anna se levantó de golpe y se acercó a la amplia ventana. Simplemente estabas asustado. Le tenías miedo a tu propia esposa, como un niño pequeño. Pero ella sí que tiene un lío muy serio. ¿Qué clase de prueba incriminatoria? Anna se giró bruscamente para mirarlo. ¿Qué podía saber exactamente? Siempre decías que era una completa idiota. Valery se detuvo, reflexionando. ¿Debería contarle a Anna toda la verdad sobre sus tratos criminales con Krotov? Sobre cómo ambos podrían ir a la cárcel durante mucho tiempo por delitos económicos. Hay cosas que es mejor no decir, dijo finalmente con evasivas. Así que la situación te va fatal, casi desesperada. Anna volvió a su silla. Bueno, tengo una idea interesante. ¿Qué es exactamente? ¿Y si intentamos superar por completo a tu astuta esposa? Sacarle el máximo provecho a la situación. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, encontrar la manera de cambiar las tornas, demostrarle que no es la única con las cartas del triunfo. ¿Cómo? Una mujer que grabó conversaciones privadas en secreto durante años. Eso es una violación de la privacidad. Podrías intentar buscar ayuda legal. Dudo que esa estrategia tenga éxito. Entonces tendrás que buscar otras opciones. Lo principal es no rendirse de inmediato. Entonces, ¿qué propones exactamente? ¿Entregarle humildemente la mitad de tu dinero a esta mujer? Sinceramente, todavía no lo sé. Anna se levantó de la silla, se dirigió a la barra y se sirvió una copa de vino tinto. ¿Sabes qué, Valery? Estoy harta de esta situación tan deprimente. Avísame cuando finalmente tomes una decisión definitiva. Mientras tanto,
consideraré seriamente la tentadora oferta de Andrei Petrovich. Anya, espera. Se acabó, Valerie, no quiero hablar más de este tema por hoy. Valerie se dio cuenta de que la conversación seria por fin había terminado. Salió del apartamento en silencio, consciente de que lo estaba perdiendo todo rápidamente: su esposa, su amante, su dinero y su tranquilidad. Una desagradable sorpresa lo esperaba en casa. La luz roja de su contestador parpadeaba. Un nuevo mensaje de Zinaida. Valerie. Soy yo quien llama. Quiero aclarar algo importante sobre nuestra conversación de ayer en el café. Nos vemos mañana a las 18 en el mismo sitio. Y, por cierto, no intentes buscar más mis documentos en el apartamento. Nunca estuvieron allí. Hasta mañana. Valerie apagó lentamente el contestador. Así que definitivamente sabía de su búsqueda de hoy. Quizás lo seguía de alguna manera. O quizás Anna había revelado algo sin querer durante su salida de compras. Se sirvió un gran vaso de whisky y se dejó caer con cansancio en su sillón favorito. Afuera caía una monótona lluvia otoñal. La vasta ciudad se preparaba lentamente para otra noche, y él se sentó solo, pensando con angustia que mañana seguramente aprendería nuevas condiciones, aún más duras, de Zinaida, y que seguramente resultarían aún más inaceptables que las exigencias de ayer. El difícil juego continuaba día a día, y hasta el momento perdía estrepitosamente en todos los frentes. Valerie sacó su celular y se quedó mirando un buen rato una foto reciente de Anna sonriendo en la galería. Hermosa, joven, segura de sí misma y de su atractivo. Esta era exactamente la clase de mujer que siempre había querido ver a su lado en su nueva vida. Y ahora ella también estaba lista para dejarlo para siempre. Guardó su teléfono y terminó lentamente su whisky. Mañana sería otro día difícil y nuevas y serias pruebas de resistencia. Pero no estaba dispuesto a rendirse ni a rendirse todavía. No todo estaba perdido en esta guerra. Aunque con cada hora que pasaba, parecía cada vez más claro que Zinaida siempre iba un paso por delante de él, como si hubiera planeado y calculado con antelación cada posible movimiento. Y esto era precisamente lo que lo asustaba y alarmaba más que cualquier otra cosa. La notaría estaba ubicada en un antiguo edificio en el centro financiero de la ciudad. Techos altos, muebles de madera maciza y retratos en imponentes iglesias creaban una atmósfera de santidad y solemnidad propias de la ley. Valerie estaba sentado en una silla de cuero frente al escritorio del notario, manipulando nerviosamente una carpeta de documentos. El último mes había sido una pesadilla: noches sin dormir, negociaciones constantes con los bancos, la venta de partes del negocio a mitad de precio. Zinaida llegó 15 minutos tarde. Valerie no dejaba de mirar el enorme reloj de pared, sintiendo que la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. ¿Y si hubiera cambiado de opinión? ¿Y si hubiera decidido llevar el asunto a los tribunales y exponer por completo sus conexiones criminales? Disculpen la tardanza. Una voz suave en la entrada lo hizo darse la vuelta. Zinaida entró en la oficina con el mismo elegante abrigo negro que había llevado en la cafetería hacía un mes. Solo que ahora parecía aún más segura, más tranquila. Su rostro tenía la expresión de alguien que finalmente había tomado una decisión importante y ya no dudaba de su acierto. No importa, apenas estamos empezando, sonrió el notario canoso, ajustándose las gafas. Por favor, siéntese. Los documentos están listos. La siguiente hora transcurrió discutiendo formalidades legales. El acuerdo de divorcio. La división de los bienes gananciales. La pensión alimenticia. Valerie firmaba mecánicamente documento tras documento, sin apenas prestar atención a las palabras del notario. Sus pensamientos estaban consumidos por las astronómicas sumas que estaba perdiendo para siempre. La mitad de sus ingresos oficiales de los últimos años, la mitad de su apartamento, la dacha, los coches. Y la mitad más dolorosa de todos los ingresos no oficiales que Zinaida había calculado con tanto cuidado a partir de sus documentos secretos. En total, recibió casi 3 millones, una suma con la que podría vivir cómodamente el resto de sus días. Bueno, el notario dejó de lado el último documento firmado. Su matrimonio queda oficialmente disuelto. Les deseo a ambos mucha suerte en sus nuevas vidas. Salieron de la oficina en silencio. Afuera caía una ligera lluvia de noviembre. Nubes grises se cernían sobre la ciudad como una pesada manta. Valerie se detuvo junto a su coche, sin saber qué decirle a su exesposa. Zina, logró decir por fin, entiendes lo que prácticamente me arruinó. Lo entiendo, asintió ella con la misma serenidad. Pero tú mismo. Le dijiste una vez a Krotov que ni siquiera sé escribir bien mi nombre. ¿Recuerdas? Valerie se sonrojó. Así que realmente había escuchado más que esa conversación. Fue dicha con indiferencia.
En mi corazón, repitió Zinaida, sonriendo por primera vez. Sabes, Valera, pensé mucho en si estar enojada contigo o agradecida. Y decidí agradecerte de todos modos. ¿Por qué? Por liberarme de mis ilusiones. Durante 25 años, creí que si era la esposa perfecta, algún día me amarías de verdad. ¡Qué tontería!, ¿verdad? Valerie guardó silencio, mirando el asfalto mojado bajo sus pies. Y ahora por fin sé la verdad y puedo construir una vida para mí, no con la esperanza del amor de nadie. Zinaida se subió a su pequeño coche, un viejo pero fiable coche extranjero que le habían comprado hacía 3 años. Bajó la ventanilla. Por cierto, Valera, tu Ana se fue a casa de Andrei Petrovich la semana pasada. No sé si te lo contó. El golpe fue muy duro. Valerie palideció. Ana no había respondido a sus llamadas en los últimos días, pero él pensó que solo estaba molesta. ¿Cómo lo supiste? Es un pueblo pequeño, las noticias corren rápido. Zinaida arrancó el motor. Cuídate y trata de aprender a respetar a la gente. El coche se alejó, dejando a Valerie solo bajo el cielo gris de noviembre. Se quedó parado en medio del estacionamiento vacío y sintió una dolorosa opresión en el pecho. Todo aquello por lo que había destruido a su familia había resultado ser un espejismo. Anna, en cuanto se enteró de sus pérdidas económicas, al instante encontró una pareja más rentable, y él se quedó sin nada, su esposa, su amante y la mitad de su dinero. 2 meses después, Zinaida paseaba lentamente por su espacioso apartamento de 2 habitaciones en una zona nueva de la ciudad. Las habitaciones luminosas, los amplios ventanales y la distribución moderna eran justo lo que había soñado en secreto durante años. Era el primer apartamento de su vida que le pertenecía exclusivamente. Fotos de sus hijos reposaban en el alféizar de la ventana del salón. Maxim y Sveta apoyaron su decisión de divorciarse. Hacía tiempo que veían cómo su padre trataba a su madre. Su hijo incluso le ofreció asistencia legal, pero Zinaida se las arregló sola. Había aprendido mucho en estos meses. «Mamá, ¿cómo estás aquí?», preguntó Maxim, dejando la última caja en el suelo. «Genial», sonrió Zinaida, mirando la acogedora cocina. «Sabes, por primera vez en 25 años me siento como en casa». «¿Y cómo está tu padre?». «Llama a menudo». «Lo intenté un par de veces, pero no tengo nada que decirle». Zinaida empezó a sacar los platos de la caja. Esa vida había terminado. Una nueva había comenzado. Maxim la ayudó a ordenar los platos en el armario. El joven se parecía mucho a ella. La misma mirada amable, la misma sonrisa dulce, solo que su carácter era claramente más decidido. «Mamá, ¿no te arrepientes de lo que le hiciste a tu padre? Después de todo, vivimos juntos durante un cuarto de siglo». Zinaida lo pensó mientras limpiaba el nuevo juego de platos. «Sabes, hijo, me pregunté mucho tiempo si fui demasiado cruel con él, pero luego me di cuenta de una cosa. Él mismo eligió este final cuando decidió desecharme como a una vieja molestia. Pero podrías haberte divorciado sin exigir tanto dinero. Podrías haberlo hecho». Zinaida dejó la última copa. «Pero entonces me habría quedado sin nada. Sin educación, sin profesión, sin medios de subsistencia. Empezar de cero a los 52 años es muy difícil». Se mudaron a la sala. El sol invernal brillaba afuera, reflejándose en los montones de nieve. «Y ahora tengo la oportunidad de estudiar, encontrar un trabajo interesante, viajar, vivir para mí misma y no estar esperando constantemente la aprobación de nadie. ¿Piensas casarte otra vez?». Zinaida rió a carcajadas, con sinceridad. «Hijo, acabo de aprender a estar solo y a no tenerle miedo. Todavía me queda mucho camino por recorrer antes de poder encontrar otra relación». Esa noche, después de que Maxim se fuera, Zinaida se sentó en una silla nueva y cómoda con una taza de té. En la mesa de centro había folletos de cursos de idiomas y de informática. A los 52 años, decidió hacerse psicóloga para ayudar a otras mujeres en situaciones familiares difíciles. Sonó el teléfono, un número desconocido. «Hola, Zina. Soy yo». La voz de Valerie sonaba cansada y algo confusa. «¿Puedo hablar?». «Hablamos de todo hace un mes en la notaría. Quería disculparme. Me di cuenta de que fui una imbécil. No te merecías esto». Zinaida hizo una pausa, mirando por la ventana las luces centelleantes de la ciudad al anochecer. «Gracias por llamar. Pero disculparme no cambiará nada. Lo sé, es que es muy difícil para mí ahora mismo. Lo he perdido casi todo. Anna se fue. El negocio se está desmoronando. Krotov ya no quiere tratar conmigo». Valera interrumpió a Zinaida con suavidad. «No soy tu esposa ni tu psicóloga. No tengo ni el deseo ni la obligación de escuchar tus problemas.
¿Pero a quién debería? ¿Consultar con un especialista? ¿Buscar un psicólogo de verdad o simplemente pensar, quizás debería reconsiderar mis prioridades en la vida? Sina, ¿no hay posibilidad? Pero empezar de nuevo. He aprendido mucho en estos meses. Zinaida negó con la cabeza, aunque él no la veía. No, Valera, ni hablar. Ya no soy el tipo de mujer que espera a que un hombre se digne a amarla. Pero ahora entiendo el error que cometí. La comprensión llega demasiado tarde. La voz de Zinaida era tranquila pero firme. Tengo que irme. Buena suerte en tu nueva vida. Apagó el teléfono y lo silenció. No más llamadas del pasado, solo un futuro que ella misma construiría. Afuera, caía una suave nieve, cubriendo la ciudad de blanco. Zinaida puso música suave y abrió uno de los folletos de la universidad. Mañana solicitaría plaza en el departamento de psicología. A sus 52 años, a muchos les parecería una decisión extraña, pero ya no le importaba. Sacó una preciosa libreta nueva de su armario y anotó mis metas para el año siguiente en la primera página. Luego lo pensó y añadió, mi nueva vida. La lista resultó ser larga y detallada. Terminar mis estudios, ir a la universidad, aprender inglés. Ir a un balneario cálido, nunca había estado en uno de verdad. Hacer nuevos amigos con personas afines, aprender a ser feliz sola y no tener miedo de su propia independencia. Cada línea de esta lista representaba un pequeño paso hacia la vida que había soñado en secreto durante años, pero en la que ni siquiera se había atrevido a pensar. Al final, añadió lo más importante, perdonar a Valerie, no por él, sino por ella misma, para que no quedara ni una gota de amargura ni de ira en su corazón. Un mes después, Zinaida fue a la playa por primera vez en su vida, completamente sola, sin pedir permiso a nadie. Se sentó en la orilla con un libro de psicología, escuchando el sonido de las olas y pensando que la vida apenas comenzaba. A los 52 años, esto sonaba casi increíble, pero se sentía absolutamente cierto. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Le esperaba una vida completamente diferente, una vida difícil, incierta, pero honesta, en la que por fin podría ser ella misma. Un año después del divorcio, Zinaida se licenció en psicología y encontró trabajo en un centro para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Valerie vendió el resto de su negocio y se mudó a otra ciudad. Había demasiados recuerdos dolorosos en su antigua casa. Ana se casó con Andrei Petrovich y tuvo un hijo. Kratov recibió una condena condicional de 3 años por delitos económicos. Por suerte para Valerie, todos los materiales de Zinaida permanecieron con ella y nunca fueron encontrados. Y por primera vez en su vida, Zinaida fue verdaderamente libre, y a los 53 años, finalmente comprendió lo que significaba respetarse a sí misma. La historia no terminó como Valerie había planeado originalmente, pero terminó exactamente como debía.